En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM 1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, aquí estamos en Periodismo a Diario, hoy edición número 217, día verdaderamente dramático, triste, porque la situación con el submarino San Juan es verdaderamente crítica, hay mucho pesimismo, después de esta admisión ayer por la noche de una anomalía hidroacústica que, según dicen los expertos, no quiere decir nada más ni nada menos que una explosión en el fondo del mar que fue detectada, según cuentan los diarios, puntualmente La Nación, por un servicio internacional de sonidos en el mar que después fue procesado por el gobierno de los Estados Unidos y confirmó que esa anomalía se había dado en una zona muy cercana a donde el submarino San Juan había tenido la última comunicación. Así que se está esperando ahora a las 10 de la mañana un nuevo parte de la Armada, pero los familiares han entrado en un estado realmente de muchísima tensión. Si bien se está concentrando todo el operativo de búsqueda en esta zona, donde apareció ese ruido en el fondo del mar, y les reitero, una zona muy cercana al lugar donde el submarino había dejado su última comunicación, bueno, las previsiones no son de las mejores, lamentablemente. Otro tema, el tema docente. La ciudad de Buenos Aires ha decidido, y esto lo comentábamos ayer, y Horacio Rodríguez Larreta hizo el anuncio formal, reemplazar los 29 profesorados de formación docente por una carrera universitaria, una universidad para los docentes que durante 4 años tendrán que formarse después de terminar los ciclos de la escuela secundaria. Y esta formación tiene que ver, según se dijo, para mi modo de ver como una suerte de excusa, con que faltan vocaciones, como si no se pudieran tomar docentes que han sido formados en otras provincias. No está mal que se arme una universidad para jerarquizar la profesión, no está mal que tenga estatus universitario la docencia, y lo que sí llamó la atención es que ya los gremios inmediatamente se opusieron. No sabemos de qué se trata, pero como va a ir una ley a la legislatura, ahí apareció la oposición de algunos gremios, sobre todo los más grandes. Ahora, el fondo de la cuestión, ¿cuál es? Que los gremios manejan los 29 profesorados de la ciudad. ¿Y cómo lo manejan? Ideológicamente. Le meten en la cabeza a los docentes que el estatuto del docente, que esto y que aquello, y entonces le generan todas estas situaciones de ruido que han traído tironeo con el gobierno actual, con el anterior también, y que dicen que lo que pasa es que la ciudad de Buenos Aires no tiene buenos docentes porque se desanda lo que es la educación del Estado. Y la verdad que no creo que sea así. Creo que el lastre son los gremios, como en muchas otras actividades. Cuando los gremialistas solamente piensan en ellos mismos y en la ideología, ahí se destruyen los puestos de trabajo. Y la docencia necesita un escalón superior, y los gremialistas se oponen a que haya capacitación. Y entonces cuando se quieren dar premios,
por presentismo los gremialistas se oponen. Y cuando se tratan de hacer pruebas para evaluar a los alumnos, los gremialistas se oponen. Y estos palos en la rueda realmente luego terminan con docentes fuera de las escuelas, con gente cansada en una profesión que realmente tendría que darles todo, y hay esta suerte de culpas compartidas. Y lo que el Estado en todo caso está haciendo hoy es jerarquizar la carrera. Después me quieren decir ustedes, ¿y quiere borrar los 29 profesorados porque no puede manejar la ideología? Bueno, eso lo discutimos, pero no da como para hacer, ya mismo estar pensando en paros y en repulsas, etcétera, etcétera, etcétera. Y después embarcan a los alumnos, como embarcaron a los alumnos con el caso Santiago Maldonado, dándoles clase, diciéndole que lo había desaparecido el Estado. Los docentes, los gremialistas docentes, los mismos que hoy se oponen y se oponen y se oponen y se oponen. Así que yo creo que ese es un tema que tenemos que seguir, porque en la ciudad de Buenos Aires la cuestión que se pretendía que vaya para un lado me parece que empezó a girar ya para el otro. Bueno, esos dos temas creo que son los más importantes. Después tenemos un montón de cuestiones económicas y como primero el aumento de la nafta. Por varias razones, razones de tipo internacional, la suba del petróleo, razones internas, ha subido la proporción que se le mezcla de nafta que se saca de la caña de azúcar, y eso, el precio impacta obviamente en los valores de la nafta. Ahora, 10% parece efectivamente mucho. Esto se dio a conocer en el día de ayer. Hoy ya hay algún tipo de reacción y es obvio que la suma entre 6 y 10% es muy pero muy gravosa para el bolsillo. La tapa de página 12 da cuenta al respecto, con la nafta al cuello. Las petroleras confirmaron nuevo aumento. La suba pone más presión a la inflación y las empresas responsabilizan al ministro de Energía. Y yo diría que también en el gobierno están responsabilizando al ministro de Energía, sobre todo el Banco Central. Bueno, 2, 3, 4 temas bien importantes como para seguir durante la mañana. También está el tema deportivo. Anoche jugó Lanús, primera final de la Copa Libertadores, y no le fue bien al equipo Granate, aunque por los antecedentes, haber perdido nada más que 1-0, y teniendo que definir en su casa la semana que viene, por ahí le abre una puertita. Y esa puertita, Gerardo Puig, ¿cómo te va? Buen día. Tiene que ver con que dio vuelta la serie contra San Lorenzo de Almagro, había perdido el primer partido 2-0 en cuartos de final por 2-0, y dio vuelta también, bueno, esa serie la dio vuelta por penales, y dio vuelta también el partido contra River, ¿no? Recordada, que seguramente va a quedar en la memoria de los hinchas granates, tanto como el título, si es que lo consigue. Falta todavía un capítulo y es el más importante, el de la revancha, pero en esa oportunidad sí, había perdido 1-0 en el Monumental, caía 2-0 en su estadio y terminó ganando 4-2 para quedarse con la clasificación. Un dato que no es menor, Hugo, antes de hablar del partido de ayer por la noche. No cuenta el gol de visitante como en la final, con no. Un valor extra en la final. Es decir, si Lanús gana 2-1, no es que Gremio tendrá ventaja después de haberse impuesto 1-0 en el partido de ida. Entonces, cualquier triunfo por un gol de diferencia en favor de Lanús llevará la definición a los penales. Si gana por más de un gol, clasificará, será campeón, obviamente. Si empata o pierde, está claro, el que festejará será el equipo gaullo. Bueno, así están dadas las cosas para Lanús. Hubo también anoche un partido por la 12ª fecha de la Superliga. Jugó nada menos que River. ¿Cómo le fue? Ganó, le fue bien. En términos del resultado, vos sabés que no jugó nada bien River, pero bueno, terminó encontrando en la recta final del partido la ventaja que le permitió festejar después de 6 encuentros sin sumar de A3. Fue 2-0 el triunfo del equipo de Marcelo Gallardo, con goles primero de Rafael Borré cuando iban 21 minutos del segundo tiempo,
y finalmente de Gonzalo Piti Martínez de penal. Con esos 2 tantos de Borré de Martínez, River festejó. Desde el rendimiento te diría sigue en deuda el equipo de Gallardo, pero claro, necesitaba sumar de a 3 y lo consiguió. Tengamos en cuenta que este partido, el que jugaron ayer, River y Unión de Santa Fe, es por la 12ª fecha de la Superliga, teniendo en cuenta que habrá 3 partidos que se adelantan. Hoy, por ejemplo, se va a jugar el encuentro entre Vélez y Godoy Cruz en Liniers. La semana que viene San Lorenzo frente a Atlético Tucumán. Habrá una convención. No, va a estar la reunión anual de la Organización Mundial de Comercio en Buenos Aires. Eso. Y es muy importante porque van a venir muchos líderes internacionales. Y dice la policía local y la policía federal que no tienen tanta disponibilidad como para atender la cobertura de seguridad de esa conferencia y también los partidos. Por lo tanto, con tiempo se decidió el adelanto. Todos partidos, obviamente, que se iban a disputar en la ciudad de Buenos Aires. Por eso se han adelantado y ayer River dio un primer pasito ganando el que tenía que disputar en el Estadio Monumental. Bueno, me voy al encuentro de Rafael Saralegui para preguntarle un poquito cuáles son las novedades judiciales que tenemos para el día de hoy. ¿Cómo estás, Rafael? Buen día. Hola, Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, sí, contame. Hoy, Hugo, lo más importante hoy que es el tema de la situación del juez Rafecas en el Consejo de la Magistratura. Sí. Está anunciada el tratamiento de su situación en la Comisión de Disciplina del Consejo. Ese es uno de los temas. Otro, el caso de Cristóbal López. Ayer hubo un fallo de la Cámara de Casación que resolvió que el caso permanezca en el fuero federal. En principio estos son los 2 casos judiciales más importantes, y luego policial, algo que ya ayer llegamos a mencionar, la muerte de uno de los ex capos de la barra de Boca, el Oso Pereira, en la casa de la madre de su madre en Claypole. Claro, aparentemente una venganza, ¿no es cierto? Y no tendría que ver directamente con el fútbol. Aparentemente esa es una de las posibilidades, que tuviera que ver con alguna otra cuestión, quizás vinculada con el tema venta de drogas, o también había otra versión que la consignó nuestro colega Gustavo Gravia, que tiene bastante información sobre el mundo de las barras, que podría estar vinculada con una actividad que desarrollaba Pereira, vinculada con el cobro de deudas de morosos, que entonces podría tener algo que ver con eso, o con algún vuelto o algún dinero que se quedó. Sí. Bueno, la cuestión que la persona que lo mató le dijo algo así como te manda saludos fulano, ¿no? O algo por el estilo. Parece que habría algún mensaje de esa naturaleza, por eso se está pensando que podría estar entonces relacionada a la muerte con ese tema, con el tema del cobro de deudas, o con un dinero que él se quedó justamente para cobrar una deuda. O también, bueno, otra especulación era que tenía que ver con el tema de venta de drogas en la zona del Gran Buenos Aires, donde vivía Pereira en la casa de su madre en Claypole. Digo, son todas variantes que todavía no aportan una hipótesis definitiva, pero que no lo vinculan directamente entonces con el tema de la barra brava de Boca. Claro. Bueno, después vamos a explicar bien lo de Cristóbal López, porque te acordás que estaba en juego. Claro. Si quedaba en un fuero, quedaba en el otro, podía pasar una cosa, otra, qué quería la FIP, etcétera. Sí, la clave era si se lo tomaba como un simple caso de evasión impositiva, sí, con lo cual ahí iba al fuero en lo penal económico, o si se lo consideraba como una suerte de plan criminal, por eso una cuestión de fraude del Estado, por eso debía tratarse en la justicia federal. Y así fue entonces lo que se resolvió. Después, en este caso, lo vamos a explicar mejor. Bueno, con todo gusto, porque también está en juego allí si puede o no puede refinanciar las deudas, etcétera, etcétera. Claro, y el futuro del grupo. Exactamente. En un ratito lo vamos a completar. Dale. Porque nos vamos a ir ya mismo a la primera pausa del programa. 22 grados la temperatura, una mañana muy pero muy bonita en Buenos Aires. Veremos en un rato qué dice el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico, pero hacemos ya mismo la primera pausa en Periodismo a Diario y después, con suerte, nos vamos a una nota. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos.
Estamos en vos. Amor, ¿salimos a cenar? Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas, aviso inmediato a la policía y envío de Acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Periodismo a diario por Ecomedios. La mejor manera de leer los diarios manejando hacia el trabajo. Che, ¿te vas de viaje con la familia? Sí, en una casa rodante. ¡Qué bueno! ¿Tiene cable y wifi? Sí, listo y con señal. ¿Ducha tiene? Con presión y calentita. ¿Y tiene lugar para una más? Sí, tiene. Llévame. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta 1 millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeto a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar. Todo comienza con un sueño. Soñar que el viento puede dar energía a una ciudad y construir un generador eólico para lograrlo. Soñar que tu voz puede llegar a cualquier lugar del mundo y ayudar a construir las torres de telefonía celular que te permiten hablar con gente en Madrid, Londres o Moscú. Soñar que hay edificios que tocan las nubes y construir las estructuras de los rascacielos más importantes de la Argentina. En Asindar llevamos 75 años haciendo realidad nuestros sueños y los de miles de argentinos que sueñan con el progreso. Estamos construyendo el futuro desde cada rincón del país. Asindar, Grupo ArcelorMittal. Somos el acero argentino desde 1942. Llegas a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica hacías lo mismo y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. LATAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. LATAM y vos, juntos, más lejos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad. Algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Pasemos al frente cuidando el fondo de casa. Es fácil. Sin agua acumulada no hay criaderos. Ante cualquier duda, comunicate al 147. Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
De esta mañana muy linda, como les decía hace un ratito, en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados casi la temperatura. Seguimos a la espera del parte que va a dar a conocer la Armada a las 10 de la mañana. Es el tema principal de la mañana justamente. Bueno, nos vamos a tomar contacto ya para hacer la primera nota del programa con la diputada Mirta Tundis, que es especialista en temas previsionales. Hoy está ocupando un cargo político, pero por supuesto esta situación no la corre de toda su experiencia, y por eso la queremos consultar al respecto. Mirta, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Muy buenos días a todos. Bueno, te queríamos consultar sobre el proyecto de ley de reforma previsional. Bueno, lo que ha hecho más ruido es el cambio de cálculo en la movilidad, ¿no es cierto? ¿Qué opinas al respecto? No, realmente que es una burla, que es ajustar o ahorrar a costa de los que menos tienen, es quitarle el poder adquisitivo, porque lo real, hoy anoche estaba en esta madrugada, cuando volví al Congreso, estaba mirando las noticias y nuevamente aumentó la nafta, y recordemos que acá lo que se hace con esta fórmula es retrasar un aumento que correspondería en el mes de marzo de un 12% y lo quieren llevar a un 5.2%. Esto es lo cierto, porque la fórmula dice se aplicaría trimestralmente, que es lo único que seduce y alegra a los jubilados, que no tienen que esperar 6 meses, sino cada 3 meses estarían cobrando un aumento, pero ese aumento se basaría en la inflación generada en el semestre anterior, o sea, en marzo correspondería la sumatoria de inflación de julio, agosto y septiembre, y en el mes de junio la de octubre, noviembre y diciembre. Entonces, la sumatoria de la inflación de ese trimestre, que sería el tercero del año anterior, que corresponde al año 2017, para aplicar en el 2018, es del 5,2. Para ponértelo gráficamente, porque lo va a entender más la gente y más el jubilado, en realidad, un jubilado que cobre 10.000 pesos, correspondería a cobrar 1.200 pesos. Lo cierto es que con esta fórmula va a cobrar 520 pesos. Esto es retrasar, es cobrar menos, es ahorrar a costa del que menos tiene. Un jubilado con haber mínima debería estar recibiendo 870 pesos de aumento, y lo único que recibiría con esta movilidad 360. Ahora, ¿me permitime una aclaración nada más? ¿Vos estás tomando trimestre y trimestre o semestre y trimestre? No, porque para los dos primeros aumentos trimestrales, o sea, el primer trimestre y el segundo trimestre del año 2018, se va a tomar el semestre anterior, o sea, el tercer trimestre, por eso decía los meses. Para marzo tomarían la inflación de julio, agosto y septiembre. Y para junio, que sería el segundo aumento, la de octubre, noviembre y diciembre. Por eso digo que retrasan el aumento, porque están recibiendo aumentos con inflación del año anterior. Me queda claro. Por supuesto que esa cláusula del plus por crecimiento, eso sí parece una risa, ¿no? Sí. Eso es una burla, es reírse de la gente que no entiende. Es reírse de dar una información positiva, pero es negativa, porque la gente siempre se queda con la primera palabra o con el primer párrafo. Cuando el presidente anunció el día después de las elecciones con un aire triunfador, dijo: vamos a dar aumento trimestral. El jubilado que se quedó, porque el jubilado hablaba conmigo y me decía: qué suerte, vamos a recibir aumento trimestral, pero no escuchó el resto, que era por inflación y que iban a ahorrar 110.000 millones de pesos. Y cuando hablan de mejorar la fórmula y dar un 5% más, se quedan con el 5% y no escucha que es el 5% del crecimiento de la economía, de ese Producto Bruto Interno. ¿En cuánto puede rondar? En un 3%, como en forma positiva y generosa, digamos un 4%, ¿qué serían? 15, 17, 20 pesos más. En realidad es un 5 de ese 3 o de ese 4%. Es la nada, no es el 5% adicional.
Y esto es lo que a mí me indigna, y que la verdad es como que se nos están burlando en la cara y nosotros decimos, qué bueno, qué pero positivo. Mirta, ahora hay oportunidad de discutirlo, me imagino, ahí en la Cámara, ¿no? Sí, es difícil, es muy difícil, porque vos imaginate que este proyecto no entra por diputados con la conformación de la Cámara que hoy tiene, ¿sí? Donde sí o sí el oficialismo necesita un número importante de la oposición. A partir del 10 de diciembre ellos van a tener 109 diputados. Entonces, hoy entra por el Senado. El Senado, ¿quiénes son los senadores? Los senadores son los representantes de los gobernadores. ¿Quiénes firmaron el acuerdo para que se haga todas estas modificaciones? Los gobernadores. Entonces, nosotros diríamos que casi en forma, no digo unánime, porque ayer se expresaba precisamente un senador de Cambiemos que era una barbaridad esta fórmula. O sea, yo valoro a aquellos diputados o senadores oficialistas que reconozcan que esto es una burla y que es un aumento que es mentiroso, que es indebido aplicarlo, pero entra por senadores donde los senadores representan a los gobernadores y hay un acuerdo explícito. Y posteriormente, cuando salga del Senado, que entendemos que va a salir positivamente, ojalá que lo analicen y lo analicen bien, que es inviable, pero bueno, de aprobarse en el Senado recién entra a Cámara de Diputados, y con la conformación de la nueva del nuevo recinto, la verdad que va a ser muy pero muy difícil, porque convengamos que al ser tratado en comisiones, en forma express, pero al ser tratado en comisiones, ya no va a necesitar los 2/3 de la Cámara para que se apruebe. Va a necesitar que entre el voto positivo y el voto negativo haya un diputado de diferencia, uno solo. Y uno solo que consigan de diferencia entre lo negativo y positivo dentro de lo que es la oposición, pero que en verdad con espacios amigos, la ley estaría saliendo. Esa es mi única preocupación, porque ustedes como periodistas, y lo entiendo, o la gente cuando me escribe en estos días que me invaden de pedidos, por favor ayúdennos, nosotros queremos ayudarlos, el tema es que uno tiene que tener las herramientas, y las herramientas ¿cuáles son? Tener un número importante de diputados dentro del espacio o dentro del recinto para hacer oposición y poder decir, esta movilidad no va, podemos tratar otras cosas, pero esta movilidad no puede ir bajo ningún punto de vista. Es más, te voy a decir, viola los derechos humanos que este año, en el mes de mayo, nosotros convalidamos, ¿sí? En el mes de mayo nosotros convalidamos los derechos humanos de los adultos mayores, donde dicen que deben cobrar un haber que les permita vivir dignamente. Y esa convalidación son convenios internacionales que hicimos por la ley 24658. Vos sabés bien que los pactos internacionales tienen rango constitucionales, o sea, es una ley a la cual adherís, y vos estás afectando los derechos constitucionales de los jubilados. Esto es lo real, o sea, están contradiciendo la ley y los pactos internacionales bajo todo punto de vista. Voy a remitirme unos 15 días atrás. Yo hablé con Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad, y él me dijo que, está bien, no tenía estos últimos detalles, ¿no? Pero me dijo, yo estoy de acuerdo que se saque el índice anterior de movilidad. ¿Te parece que no tenía todos los elementos? Y no se tenía la fórmula. En verdad, cuando uno analiza la fórmula lo dice gráficamente en el monto. Si vos cobras 10.000 pesos y yo te voy a dar 520 pesos en lugar de 1.200 pesos, yo te estoy retrasando el aumento. ¿Entendés? Sí, y vos estás asumiendo el costo de toda la inflación que se viene, de todos los aumentos. Gas, luz y agua promedio 45%, y en junio vuelven a aumentar. La nafta que aumenta, el transporte que seguramente va a aumentar, los alimentos que diariamente te van aumentando, pero cada vez que aumenta el combustible y transporte que aumentan también los alimentos. Entonces, en verdad, los jubilados que viven en la provincia de Buenos Aires se aprueba el aumento del impuesto inmobiliario, no sé si en un 53 o un 56%. Imaginemos, ¿no?, que el jubilado va a recibir un aumento retrasado, demorado
y asumiendo los ajustes de todo el año 2018, que se viene del comienzo del año 2018. La verdad que Eugenio no debía tener la fórmula recién se conoció prácticamente en este fin de semana, Sí. Lo que dan son los números. Yo te doy en los números, más allá de los ajustes y demás, en números. En lugar de cobrar 1.200 pesos van a cobrar 520 pesos, un jubilado de haber mínimo. En lugar de cobrar 860 pesos va a cobrar 370. Y está todo dicho. Te hago una consulta más con respecto a la edad jubilatoria. El proyecto no pone 70 años para los hombres, pero les da la posibilidad de seguir trabajando 5 años más, ¿no es así? No lo pone para nadie, es 70 años, hombre o mujer. Cualquiera de los dos pueden optar seguir trabajando hasta los 70 años, salvo los empleados públicos. En ese caso, porque hay una indicación por parte del gobierno de jubilar a todos los que más se puedan jubilar del empleado público. O sea, la excepción es el empleado público. La indicación es para las empresas privadas. Pero también ahí, o sea, yo entiendo que el hombre cuestionaba, y muchas veces me cuestionaba a mí, ¿por qué la mujer tiene la opción de trabajar 5 años más hasta los 65 y los hombres no tenemos esa opción? Bueno, es entendible. El problema es que no tenemos trabajo. La verdad es que no hay trabajo. Entonces, aquel jubilado que se jubila con un haber que es bajo en el promedio, porque cuantos más años trabajen de los 30, más promedian. Entonces, seguimos manteniendo a la gente durante muchos años. ¿Qué hacemos con los jóvenes? Yo no estoy en contra que aquel que quiera trabajar pueda seguir haciéndolo. El problema es que no se genera trabajo genuino, empleo genuino para darle a los jóvenes. Mantenemos a la gente grande y los jóvenes siguen esperando. Y lo damos siempre en ejemplo. A principios de este año, cuando el gobierno hizo la Expo Joven con 11.000 puestos de trabajo, ¿cuántos se presentaron? 200.000. Los que se presentaron, hay un montón más que no se presentaron. Eso demuestra que la verdad los jóvenes están saliendo de los colegios y no están teniendo trabajo para poder vivir, ayudar a la familia, sostenerse, y la verdad que eso, o estudiar, porque hay que sostener también, porque la universidad es gratis, pero no las fotocopias, el viaje y un montón de otras cosas que la persona tenga que solventar. La comida cuando está fuera de la casa y está en la universidad, o sea, la universidad no la paga, pero todo lo que el condimento para poder llegar a la universidad y poder estar, necesitan dinero, y para tener dinero necesitan trabajar. No siempre la familia los puede ayudar, no hay empleo, pero además con otro agravante. En verdad, estamos manteniendo esas personas hasta los 70 años, y lo real es que mi preocupación es cuando venga la reforma integral posterior, cuando esté condicionado ya el aumento de la edad y puedan indicar, bueno, la opción de la edad jubilatoria, el Estado pueda dar un haber inferior dentro de la reforma, y posteriormente, para mejorar los haberes, tengan que ir a los ahorros voluntarios, que era un tema ya anunciado por el director ejecutivo del ANSES el año pasado en el Congreso, en una reunión de la Comisión Bicameral. O sea, ahorros voluntarios me suenan a sistema privado. Entonces, uno tiene que estar alerta, porque el gobierno cada vez que hace anuncios, yo lo vengo diciendo desde el día de ayer, es un hermoso frasco que te da adornado, que vos ves muy lindo, vos decís, lo pongo en la mesita de luz como adorno. El tema es cuando vos vas a abrir y querés ver el contenido de ese frasco. Te hace ¿Qué acordar, contenido tiene? Te hace acordar al kirchnerismo, ¿no? Obviamente, yo a veces pienso que son los kirchneristas de la clase más alta, más acomodada, porque en lugar de hacer de ajuste con los que menos tiene, que son los jubilados, infringiendo los convenios internacionales, que lo hagan con los sectores más acomodados, con los sectores que tienen dinero, con los sectores que hacen negocio. ¿El jubilado qué negocio hace? El jubilado consume. El jubilado cuanto más cobra, más consume, y cuando algún gobierno entienda eso, las cosas van a cambiar, porque el jubilado no hace un plazo fijo, el jubilado no ahorra, el jubilado lo gasta, lo invierte, o sea, gasta mucho en medicación, eso es cierto, pero también gasta en que se tiene que ir a una excursión,
si quiere ir a un cine, si quiere ir a un teatro, si se quiere ir a la playa, y además cuando se pueda ir de veraneo a un viaje, no va a Punta del Este, a Miami, a Brasil o a Europa, se va a Santiago del Estero, se va a Bariloche, se va a Salta, se va a Tucumán. Entonces, ¿quién es el que reinvierte lo que cobra? El jubilado. Mirta, te tengo que dejar, pero suponemos que vamos a tener un par de meses de muchas discusiones detrás de todo esto. Totalmente. Te mando un beso grande, muy amable. No, gracias a vos. Bueno, ahí hablábamos con Mirta Tundi, soy diputada, pero experta en temas previsionales, con una crítica muy fuerte con respecto a la movilidad jubilatoria, al nuevo índice que se va a aplicar trimestralmente, que según la fórmula implica ir para atrás e ir tomando trimestres mucho más atrás que lo que consideraba el semestre de acuerdo a la fórmula anterior. Así que esto se está trabajando en el Congreso. Según ella, en la Cámara de Senadores, que es por donde entró el proyecto, no va a haber ningún problema porque los gobernadores firmaron el pacto fiscal. En ese pacto justamente la cosa estaba así prevista. Estoy buscándolo por acá ahora. Bueno, los gobernadores lo firmaron, según ella va a salir, y después cuando llegue al Congreso, ya después del 10 de diciembre, con la nueva composición de la Cámara, ella piensa que finalmente esto se hará ley con algo que a los jubilados les va a impactar muy fuerte en el bolsillo. Se habla de 100.000 millones de pesos anuales. De algún modo sería un poco el equilibrio de toda esta reforma tributaria a partir de este pacto fiscal. Así que bueno, ahí estamos viendo cómo avanza. Yo ya se los había anticipado. Esta historia tiene que ver con el hecho más controvertido dentro de los paquetes de leyes que están en el Congreso, y es el que más ruido va a traer porque afecta nada menos que a la gente que se ha jubilado o necesita jubilarse. 9:45 minutos, estamos pendientes que a las 10 de la mañana la Armada dará un nuevo parte en una situación realmente crítica, de mucho pesimismo después de lo que se conoció ayer. Dice Clarín, la Armada investiga si hubo una explosión el día que investigó el submarino, detectan un ruido en la zona del último contacto y se acelera la búsqueda del submarino, dice la tapa del diario La Nación. Y les preciso quién fue el que detectó ese ruido. Lo dice también La Nación en la tapa. Fue registrada por la agencia internacional ISMERLO, especializada en el rescate de submarinos siniestrados tras un pedido de Estados Unidos. El miércoles de la semana pasada, a las 11, 3 horas y media después de que la embarcación abandonó toda comunicación, se registró un ruido a apenas 30 millas de la localización donde había tomado contacto por radio el submarino. Se la llamó anomalía hidroacústica y hacia allí ahora están convergiendo todos los buques que tienen capacidad de sonar y telefonía subacuática junto a aviones que están ahora mismo rastrillando el área. Nos vamos a hacer una pausita aquí en Periodismo a Diario. Nos queda todo lo económico, está desde el aumento de la nafta para abajo, montones de cosas. Enseguida volvemos. ¿Cómo llegaste tan rápido? Moto nueva, de 0 a 100 en lo que canta un papagayo. Che, ¿no se dice en lo que canta un gallo? Faros LED, frenos ABS. Me parece que es gallo, ¿eh? ¿Querés dar una vueltita o no? Dale. Con los préstamos personales Suba del Ciudad, tenés hasta 1 millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo sujeta a evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancociudad.com.ar. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar, Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años y de todos los que vendrán.
Te pasás horas preparando el mejor asado y tu familia se lo termina en 20 minutos. Pero vos sabés que en ese aplauso final hay mucho más que un aplauso. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800 222 Salud, web sssalud.gov.ar. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisionplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. LATAM Airlines conecta Argentina y Latinoamérica con el mundo. Con más servicios, nuevas experiencias, más destinos y con todo un nuevo mundo por delante. LATAM y vos, juntos, más lejos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista, no incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Sin mosquito no hay dengue, zika ni chikungunya. Pasemos al frente cuidando el fondo de casa. Es fácil. Sin agua acumulada no hay criaderos. Ante cualquier duda, comunícate al 147. Municipio de La Matanza. Matanza avanza. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil. Muy linda en Buenos Aires. Ahora estamos cerca de los 23 grados, exactamente 22 grados 8. En un minutito les vamos a dar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional. Te pregunto, Gerardo, bueno, hay una mala noticia que roza al mundo del fútbol, un preparador físico de muchos años, de mucha actuación en el deporte, y además estuvo vinculado a Marcelo Bielsa y bueno, fue preparador físico de las selecciones nacionales junto al Loco Bielsa, ¿no? Luis Bonini. Sí.
histórico preparador físico de Sí, Marcelo Bielsa, lo acompañó durante más de 20 años. Estaba luchando hace mucho tiempo contra un cáncer que finalmente falleció. Esto fue en Chile, allí vivía hace algún tiempo. En las últimas horas se conoció que el Lille de Francia, el club en el que dirige Marcelo Bielsa, lo suspendió al entrenador y le inició una suerte de sumario interno. Se conoció después que la razón tenía que ver con la decisión de Bielsa de viajar a Chile para visitar a su amigo, a Bonini. Bueno, finalmente Bonini falleció, Bielsa, según cuentan, estaba viajando a Santiago, algo que evidentemente no le había caído bien a la dirigencia del Lille. Hay que ver cómo lo manejó, Pero bueno, al margen de esto, la triste noticia que se había conocido y se había hecho pública, sobre todo porque había sido el desencadenante, la enfermedad de Bonini, de esta decisión de Bielsa de ir de manera casi intempestiva hacia Chile. Bueno, tuvo el peor final para Bonini y también obviamente para todos sus afectos. Claro. Bueno, me voy al encuentro otra vez de Rafael Saralegui, a ver si podemos hablar un poquito con alguna precisión adicional sobre el caso de Cristóbal López. Así que te escucho, Rafael. Sí, Hugo, decíamos que ayer hubo una resolución de la Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal de la instancia del Fuero Penal y Fuero Penal Federal. Ayer resolvió una de las salas de la Cámara de Casación que la causa de Cristóbal López por evasión de los 8.000 millones de pesos de combustibles de la petrolera Oil se siga tramitando en el Fuero Federal. Porque ¿qué fue lo que pasó? En su momento el juez federal Ercolini resolvió que esto tenía que tratarse en el fuero en lo penal económico por tratarse de una causa, sostuvo, de evasión impositiva. Esa resolución fue apoyada por la Cámara Federal, o sea, el Tribunal Superior Ercolini resolvió que estaba bien enviar la causa al fuero en lo penal económico y tratarlo solo como una evasión. Esa resolución fue apelada, sobre todo por la CIP, y llega entonces a la Cámara de Casación, que ayer resuelve que debe tratarse el caso no como una evasión, sino como un fraude al Estado, y esto es por la retención del impuesto a los combustibles y haber usado ese dinero para el crecimiento del grupo. O sea, tratan la cuestión como una maniobra de fraude, de engaño al Estado, como una maniobra de tipo criminal. Por eso es que sostienen los camaristas que la causa debe seguir tramitándose en el Fuero Federal a cargo entonces del juez Julián Ercolini, que ya había indagado en su momento a Cristóbal López en otra causa del Fuero Federal por lavado de dinero vinculada con Cristina Kirchner, pero en este caso no había tomado ninguna resolución porque había resuelto enviar el expediente al fuero en lo penal económico. Bueno, digamos que de esta manera el grupo queda inhibido ante la FIP de hacer un arreglo de arreglo de pago para devolver esos 8.000 millones. Me parece que Abad no le va a poder dar ningún plan de pagos, ¿no? Bueno, acá es una cuestión también política, porque si los bienes siguen inhibidos, que es lo que justamente quiere vender Cristóbal López. Recordemos que Cristóbal López y Da Souza, su socio, firmaron una venta irrevocable en favor del grupo OP, con lo cual ahora la cuestión parece quedar trabada, y de hecho ya el nuevo grupo tomó control de lo que era el ex grupo Indalo. Así que más allá de la cuestión judicial, ahora se genera una situación, te diría, política complicada respecto del futuro de ese grupo económico en el que igual trabajan 4.000 personas. Y con respecto a la posibilidad de que Cristóbal López vaya preso. Bueno, eso es una eventualidad. Habrá que ver si Ercolini lo termina procesando y ordena su arresto o no. Eso no está claro. De todos modos, digo, con el panorama que hay actualmente en el Poder Judicial, no debería sorprender. De hecho, Lázaro Báez está detenido hace casi 2 años con prisión preventiva sin haber sido llevado a juicio todavía. Claro, claro. Bueno, ahí estamos con el caso Cristóbal López. Después, Juan, en la próxima
Hablamos de Daniel Rafecas y el Consejo de la Magistratura. ¿Te parece? ¿Cómo no, Hugo? Listo, ahí estábamos Un con abrazo. Rafael Saralegui, entonces tocando otro de los temas del día. Néstor Sibona, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Un saludo para todos. Bueno, tenemos como novedad importante la suba de las naftas, suba del precio internacional y también... Y baja del bioetanol. Claro, y cambio en la fórmula de ajuste del bioetanol. En realidad sube el bioetanol y eso encarece las naftas, después de una baja dispuesta por el Ministerio de Energía hace 10-15 días. No, yo dije suba, Yo dije suba. Sí, yo me equivoqué. Pero no importa, pero... El efecto es para arriba. Pero todo para arriba, entre 6 y 10%. En el precio de las naftas, que no sé si ya está en vigencia. Y el otro tema es que, bueno, ya tienen media sanción 3 leyes por las cuales el Poder Ejecutivo vino remando durante meses. Una de ellas en el mercado de capitales debe tener como un año. Medio sorpresivo. En el Congreso, a tal punto que ya no se llama más cambió. Reforma del mercado de capitales, sino la ley de financiamiento productivo. La verdad que está bien, se le incorporaron nuevos capítulos, pero suena raro. Pero lo interesante, Hugo, es que antes del cambio en la composición de las dos cámaras del Congreso, en diputados consiguieron entre 135 y la de Compre Argentino tuvo un número mayor que no lo tengo anotado, pero es un número alentador para el Poder Ejecutivo, sobre todo porque quiere apurar las otras reformas, la fiscal, la previsional, la impositiva y la laboral. Y no sé, me parece que no llega con los tiempos. No, igualmente nos decía hace un ratito la diputada Mirta Tundis que el gobierno ha estado muy pícaro de mandar por el Senado, donde responden directamente a los gobernadores. Claro. Y que el trámite en el Senado va a estar terminado antes del 10 de diciembre. Que después cuando pase a diputados casi le conviene al gobierno la nueva composición de la Cámara Baja. Sí, es una pirueta extraordinaria. Bastante. Y además, así, la elucubro yo, gambeteas a Cristina. Sí, gambeteo relativo, porque lo que consigue Cristina Kirchner con su banca, que de paso ayer fue convalidada por el plenario del Senado, no solo es fuero, sino también visibilidad mediática. Está ahí a tiro. Pero no va a estar antes del 10 de diciembre, porque antes del 10 de diciembre se va a cocinar todo. Exactamente. Bueno, la idea de Pichetto también, ¿no? Es tener todo listo antes. Sí, ayer tanto a Cristina, antes de ayer en realidad, tanto a Cristina como a Carlos Menem se le aprobaron los pliegos, con lo cual no van a tener ningún problema en asumir. Creo que es el día 30 o el 29 o el 29, o el 30. Me suena más el 29, un número 2 adelante. 29 o 30, bueno, 29. Se va a hacer la asunción, que tendrá fecha de concreción el 10 de diciembre, por supuesto. Exactamente. Bueno, de título del cronista, subió la deuda pública, pero su impacto es bajo por el crecimiento que tuvo el PBI. Título de ámbito financiero, se complica la meta de inflación de 21% por la suba de las naftas, que es lo que estábamos no solo por la suba de las naftas, el fin de año viene complicado en materia de inflación, sobre todo porque a partir del 1 de diciembre el INDEC también computa el aumento de las tarifas eléctricas y de gas, que tienen un plus, Hugo, también porque esto estaba previsto para octubre y se aplica en diciembre, entonces me comentaban que recoge ese rezago, por eso salieron números más altos que lo previsto, arriba del 40 y 50% en estos dos casos. Y en la etapa del economista retoma el tema que vos decías recién sobre las leyes, la de financiamiento productivo, habrá que aprendérselo, y pone el economista ex mercado de capitales, como decías vos, la ley de compra argentino y también la ley de defensa de la competencia, todo con media sanción, fue girado a la Cámara Alta, y también el tema del cupo femenino. 50% en las próximas elecciones de las cámaras tendrán que tener por igual hombres y mujeres. Dicho de otra manera, en las listas tiene que haber la misma cantidad. Después verá cómo se conforma todo esto.
Bajo mi punto de vista humilde, es una reverenda estupidez, pero no importa. Coincido con vos. Si hubiera 70, una sociedad, una comunidad con más mujeres capaces que hombres... Exactamente, no. A mí no me molestaría nada, porque si son más capaces, bienvenidas, bienvenidos, todos. La verdad que hablar de igualdad de género y promover cupos no pega, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos que empezar a mirar un poco la calidad de los legisladores, sean hombres o mujeres. Y ya que se va a evaluar a los docentes, podríamos aprovechar, ¿no? ¿Estás seguro que se va a evaluar? Bueno, está la idea de evaluar a los docentes. Ya los gremios. Sí, me imagino. Pero mirá, creo que estamos en vísperas de un proceso donde todo va a estar en discusión, porque me da la sensación de que hay reformas que no están bien explicadas y resistencias naturales, esas reformas que consisten en fraccionar todo en pedacitos. Sí. Entonces, no, porque esto es precarización laboral. Bueno, pero también hay un capítulo que es para fomentar el empleo joven, no sé. Cosas sí, estuvo así. Muy crítica la diputada Tundis con respecto al ajuste, porque dice que tal como está la fórmula, el trimestre remite para atrás como 6 meses. Y de la otra manera era prácticamente inmediato el ajuste. Sí, lamento y pido disculpas públicamente por la demora, que en realidad tengo que atribuir al subte, porque tardé 55 minutos para un viaje que lleva 35 en condiciones normales. Yo no sé si, se me ocurre que por el horario, no sé si lo pudiste ver, Hugo. El otro día estuvo el ministro Duhovne y explicó, yo nunca la había escuchado esa explicación, que dijo que en realidad... si se aplica la fórmula actual, el próximo aumento de los jubilados iba a ser más bajo que el ajuste por la inflación, porque hay un componente que son los jubilados que entraron en la moratoria, que no se cuentan dentro del cálculo de la fórmula. Sabe Dios eso. No lo escuché. La verdad que me llamó la atención porque el resto fueron explicaciones previsibles, muy didácticas, menos aplomado que cuando estaba en televisión, pero como coequiper de Carlos Pañi, pero... con una defensa muy sólida de los objetivos de la reforma tributaria y esto de que en general del acuerdo fiscal con los gobernadores, porque eso hay que reconocer que crea una nueva base. Uno puede estar más de acuerdo, menos, pero juntar a prácticamente todos los gobernadores con un proyecto que ahí sí está bastante articulado todo, la verdad que yo creo que es un mérito. Bueno, pero igualmente, más allá del mérito de que pongan la firma, quiero ver quién controla todo eso. Bueno, hay algunos mecanismos. A través del tiempo. Hay que mirar esas 22 carillas del acuerdo con alguna sutileza. Porque hay cosas que son mucho voluntarismo. Propenderán a eliminar las jubilaciones de privilegio. Si al 5º año no bajaron ingreso bruto, ¿quién va a decirlo? Bueno, ahí creo que la Casa ¿será? Rosada se reserva algunas herramientas. Pero no te olvides que parte de este acuerdo es cederle parte de recursos nacionales a las provincias para compensar las pérdidas por el Fondo Conurbano. Y lo que se dice en varios acápites es sí en la medida que cumplan el acuerdo. O sea que les pueden cerrar el grifo. Y bueno, ayer el gobierno también logró un pequeño titulito porque Alicia Kirchner en persona tuvo que ir a firmar el acuerdo que había firmado su vice. Porque estaba pero fue, mangueó y se llevó plata, Y dijo que su preocupación era el aguinaldo, o sea que fíjate, el de ella y el de todos los empleados públicos provinciales, vos fíjate que la mirada de largo plazo en Santa Cruz no corre. La picardía es, Néstor, que el gobierno la quiso hacer firmar para tener una Kirchner en ese pacto fiscal, ¿no? Pero bueno, ella de algún modo estaba en Europa, vino, firmó y dijo, bueno, pero necesito platita. Y parece que se la dieron. Sí, no creamos que todos los gobernadores firman por virtud, ¿eh? Hay mucho que... Para nada. Es decir, esto estamos sonados. Me voy a ir a una pausa porque estamos pendientes de la conferencia de prensa allí en la puerta del comando en jefe de la Armada, ahí en la avenida Comodoro Pi. Así que hagámosla y apenas tengamos alguna novedad, vamos a escuchar lo que tiene que decir la Armada. Me parece que va a ser un parte muy, pero muy pesimista. Es lo que uno intuye al respecto. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Las 12 minutos de esta mañana muy linda todavía, porque hay cielo algo nublado y vientos moderados o regulares del noroeste, pero a medida que avance el día, atención, la nubosidad va a ir en aumento y se van a ampliar las probabilidades de chaparrones y lluvias aisladas, Después va a estar mejorando sobre la noche, cambiará el viento, cuando viene del oeste uno sabe, bueno, limpia, y ya mañana quedará el cielo parcialmente nublado
con viento sur. Pero esta tarde, cuando la máxima llegue a 31 grados, tendremos un poquito de agua. Mañana cambia radicalmente el tiempo, vamos a tener una mínima de 10. Atención al abrigo. O sea, 20 grados menos de la máxima que vamos a tener hoy. Es ¿no? una amplitud térmica realmente importante. Así que a cuidarse entre hoy y mañana. Rafael, ¿hablamos de Daniel Rafecas? Sí, cómo no. Rafecas es noticia hoy por que su situación va a ser considerada en el Consejo de la Magistratura, específicamente en la Comisión de Disciplina. Hay una denuncia del oficialismo para iniciarle un juicio político a Rafecas por no haber abierto en su momento o no haber investigado la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner y el canciller Timerman, entre otros, por la firma del memorándum con Irán. Eso motivó entonces una denuncia del radicalismo, del senador Ángel Rosas, y esa situación iba a ser tratada hoy desde las 9 de la mañana en el Consejo, en la Comisión de Disciplina, donde se especula que, como se resuelve por mayoría simple, son 9 votos, 9 los integrantes, hay que obtener 5 votos, estaría en condiciones de iniciarse por lo menos el debate o el expediente en la Comisión de Disciplina. La situación está generando, te diría, mucho ruido entre los jueces federales, porque lo que se está juzgando es un fallo. Hasta ahora hay como una jurisprudencia que no se está juzgando en procesos de juicio político a los magistrados por el contenido de sus sentencias, sino por mal desempeño. Por ejemplo, esto fue lo que ocurrió en la reciente destitución del camarista Eduardo Freiler, que se consideró que había incurrido en inconductas por no haber podido justificar su patrimonio o haber evadido impuestos. En este caso se lo está juzgando no por una inconducta, por mal desempeño, sino por el contenido de una sentencia, que es al no haber dispuesto que se iniciara una investigación con la denuncia de Alberto Nisman, por considerar que no existía un delito en lo que Nisman estaba denunciando. Por eso creo que la cuestión está haciendo mucho ruido en los jueces federales, porque cambia el panorama si empiezan a ser juzgados por el contenido de sus fallos. O sea, cualquier fallo hoy que no sea del agrado del Ejecutivo podría entonces ser ameritar una eventual denuncia y un eventual juicio político. Esto es lo que está haciendo, te diría, mucho ruido en los tribunales de Comodoro Pi, porque se los va a juzgar a Rafecas por el contenido de una sentencia. Y además Rafecas no fue el único que resolvió que ahí no había una denuncia, o no había un tema para investigar. Recordemos que esa decisión fue avalada por otros jueces, no fue el único que resolvió que finalmente lo que había denunciado Nisman no constituía un delito. Bueno, esa es una cuestión que verdaderamente está en el corazón de lo que es la independencia de la justicia. Exacto. ¿No es cierto? No. Me parece porque, que no sé si no hay hasta algún pronunciamiento de la Corte al respecto, ¿eh? Sí, Hugo, porque sobre todo que lo que sostiene Rafecas, que ya contestó a un planteo del Consejo, es que lo que yo enseño en la Facultad de Derecho Penal en la materia de Derecho Penal hace más de 20 años, es que la preparación de un delito no constituye un delito en sí mismo. Y él sostiene que eso es lo que le había planteado a Nisman, que la firma del memorándum supuestamente iba a derivar en la baja de los pedidos de captura de los iraníes y la normalización de las relaciones con Irán y la intensificación del comercio con ese país. Bueno, todo eso nunca ocurrió, que lo único que ocurrió fue la firma del memorándum, pero que nunca entró en ejecución. Entonces, si el memorándum no entró en ejecución, el delito, entre comillas, no se cometió. Ese es el argumento de Rafecas, y que por eso entiende entonces que no hubo delito, que supuestamente podría haber sido considerado la preparación de un delito, pero que como tal no había entonces un tema para investigar. Por eso digo que el tema es preocupante. De todos modos, hoy va a ser tratado en el Consejo, en la Comisión de Disciplina, y las especulaciones que había es que, por lo menos en la Comisión de Disciplina, estarían los votos para
iniciar por lo menos el expediente. Sí, ahí creo que se necesita mayoría simple, ¿no? Mayoría simple, claro. La diferencia ya de la votación del jury, de la iniciación del jury, que requiere una mayoría especial. Claro. Bueno, ahí estamos con otra de las cuestiones judiciales de la jornada. Esto se está desarrollando en este momento, ¿no es así, Rafael? Sí, Hugo, estaban citados hoy para las 9 de la mañana, así que se debe estar discutiendo en estos mismos momentos. Muy bien, luego la seguimos con algún otro tema. Dale, cómo no. 10-18 minutos, todavía no hay novedades con respecto a la conferencia de prensa que se aguarda allí en las puertas del Comando en Jefe de la Armada. Gerardo, ¿algún otro tema que tengas vos por allí? ¿Algo cortito puede ser? Ayer hubo buena cantidad de partidos de Liga de Campeones de Europa, de la Champions, y también, obviamente, participación de futbolistas argentinos. El partido más atractivo, el que protagonizaban en Turín, Juventus y Barcelona, con la sorpresa de que Leo Messi fue suplente por decisión táctica, no porque considere que hay otro que está mejor que él, sino principalmente porque Valverde quiere dosificar las energías y que Messi llegue en muy buena forma a la última parte del año, que será el semestre que viene. Empataron sin goles, un empate que me parece dejó conforme a los dos, porque Barcelona es el primero del grupo sin discusiones y Juventus le permite ser segundo y estar en zona de clasificación. Fueron titulares Higuaín y Dybala en Juventus, y la imagen que cerró y que dio vuelta por la enorme mayoría de los canales de noticias y los diarios también digitales fue una charla entre los tres, muy amena, sobre todo entre Messi e Higuaín. ¿En la cancha? Cuando salieron de la cancha, en lo que sería la zona previa a los vestuarios, habrá que ver si se comentó algo de venite Pipa que te estamos esperando, ¿no? De parte de Leo Messi. Habrá que leerles los labios. Al margen de esto, No, hay muchas chances, boca, se taparon la boca, claro. Hay muchas chances de que Higuaín sea convocado para la doble fecha de amistosos en marzo. Me voy al encuentro de Hugo Palamara, que lo tenemos en la calle con algunas novedades. Puede ser cortito, Hugo, te lo agradezco. Como no, Hugo, vamos a recordar que quedó liberado el cruce de Entre Ríos y México luego de un corte por manifestantes. Además está contemplado otro corte en minutos en Plaza Italia, alrededor de las 11 en Chacabuco, entre Moreno y Belgrano, en horas del mediodía Paseo Colón y Alsina, y a las 16 en Congreso y otra marcha el 9 de julio y Avenida de Mayo. Muy bien, tendremos un día entonces de mucha actividad con los cortes. Te agradezco mucho la síntesis, un abrazo. Hasta luego. Bueno, le pedimos que concrete un poquito a Hugo Palamara porque vamos con otro Hugo, con Hugo Rubini, que es economista y además pertenece al Instituto de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador. Hugo, buen día. Bueno, otro Hugo, soy yo, Hugo Grimaldi, ¿cómo te va? Pero buen día, ¿qué tal? Héctor Rubini soy yo, ¿qué tal? Acá me han puesto Hugo, ¿eh? Yo... Bueno, y ya que hacemos un juego de palabras, hay 2 letras de diferencia con mi nombre, que es Néstor Sibona, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Hugo, Héctor, ahí vamos a aprenderlo. Vimos un muy buen informe que prepararon ustedes haciendo un excelente resumen de los proyectos de ley, del pacto fiscal, bueno, más comentarios, etcétera, etcétera. Así que si me permitiste vamos a ir haciendo algunas preguntas más globales que puntuales. El centro de la cuestión es la reforma previsional. ¿De ahí va a salir la plata para atender lo que se necesita con los gobernadores, por ejemplo? Creo que no. La plata va a salir, da la impresión, con más deuda pública. Con más deuda endeudamiento. ¿Y esos 100.000 millones que se habla de ahorro con el cambio de la fórmula? Y que algunas estimaciones ya bajan a 70 por ese plus por PBI que se va a aplicar. Es un ahorro que hay que ver si va a ocurrir. Esto va a depender de cómo evolucione en el futuro la recaudación previsional, cómo evolucione el empleo y la inflación, y ahí hay que obviamente comparar cómo va a comportarse el nuevo ajuste en base a IPC con relación a la hipotética aplicación del indexador que se venía aplicando hasta ahora. Claro. Yo tengo mis serias dudas de ese ahorro. Bueno,
Y vos decís más endeudamiento para el año que viene, entonces. Y en el caso de las provincias, sí, ya el pacto prevé un endeudamiento de suma fija para compensar a la provincia de Buenos Aires, y después lo deja esto, digamos, sujeto a futuro acuerdo, reglamentación del 2020 en adelante. No pone límite del tiempo para seguir compensando a la provincia de Buenos Aires. Antes hablábamos con Hugo de que hay cláusulas taxativas en ese acuerdo, sobre todo en lo que es la baja de alícuotas de ingresos brutos, y otras que son muy voluntaristas, como por ejemplo que se dice que se va a propender la eliminación de jubilaciones de privilegio, pero al mismo tiempo, al menos el año próximo, el gobierno va a financiar a las cajas jubilatorias provinciales que pagan jubilaciones de privilegio. ¿Cómo se articula todo esto? Porque realmente es un gran rompecabezas para armar. Y ese rompecabezas, como bien decís, es para armar. Ese tema quedó no tan definido y quedó como sujeto a futura negociación. Así que me parece que a partir de lo que se resuelva para febrero o marzo, en que ahí se van a firmar los acuerdos definitivos con las provincias que deben desistir de los juicios contra la nación, ahí se va a enmarcar eso. Aparte, no hay que olvidar, sobre unos 59 juicios contra el gobierno nacional, prácticamente el 16-18%, 10 de ellos son solamente de la provincia de San Luis, que no firmó el acuerdo. Buen punto ese, ¿eh? Y claro que eso significa ahorrarse deuda futura al desistir de los juicios de las provincias que lo hicieron. Pero yo te quería hacer otra pregunta, porque cuando se habla de la reforma tributaria se enfatizan los futuros beneficios en la medida que haya inversión y esa inversión cree empleo, pero se habla muy poco de los costos que significa mayor presión tributaria para otros sectores, como los consumidores, los que tienen patrimonios medios, llamémosle así, y también renta financiera. Ahora, ese aumento de impuestos, ¿cuánto compensa del costo? Y hago la pregunta sabiendo que es dificilísimo sacarla a esta altura de los acontecimientos, que ni siquiera todavía fue tratado por el Congreso, pero ¿qué te indica al menos la intuición? La intuición indica, en el corto plazo va a haber yo no lo llamaría, como ha hecho Guillermo Nielsen, impuestazo, pero sobre los sectores de ingresos medio alto y con patrimonio va a haber un aumento sensible, importante de la carga tributaria. Ahora, para el largo plazo hay un alivio para las empresas, no queda muy claro para los consumidores. Y por el otro lado, el efecto cruzado con estos cambios del pacto fiscal y de la reforma laboral tampoco está claro. Por eso en el informe nosotros, digamos, en particular el artículo que escribí yo, hago énfasis en un punto que tampoco nos está hablando de esto, y lo voy a explicar un poco más, hacia el mes de julio-agosto, el número 2 del Ministerio de Hacienda, cuando fue al Congreso a presentar los primeros lineamientos de la reforma, mencionó que estaban haciendo simulaciones, habría un supuesto modelo de equilibrio general subyacente a esto. Creo que tendrían que publicarlo, así por lo menos pudiéramos evaluar qué cálculos hicieron. Claro, yo te iba a da la impresión de que ocurre ese efecto positivo que ha mencionado. Sí, porque es como que los impuestos se agregan a la punta de la pirámide social, la punta y un poquito más abajo, diría. Pero yo te iba a preguntar eso, si no va a hacer falta para calcular el impacto en conjunto, un modelo econométrico, porque hay... hoy me causaba gracia escuchar a un colega diciendo que, bueno, la industria de bebidas gaseosas dice que la suba de impuestos tiene que ser gradual al uso de azúcar y gradual en el tiempo. Bueno, pero quizás se benefician por, no sé, el blanqueo laboral o los recortes en el aporte patronal, y eso la verdad que sacar el efecto neto a primera vista es imposible, ¿no? En principio sí, además este es el problema central de que a veces
Vamos a decir la verdad, a veces depende también dónde y cómo se estudie finanzas públicas, ¿no? Pero por lo menos en cualquier curso por lo menos de nivel de posgrado, el énfasis es sobre esos efectos que decís vos, lo que llamamos técnicamente efectos cruzados. En el consumo, producción y empleo, producción de varias ramas, bienes sustitutos o no. No tenemos un documento con por lo menos decir, bueno, usamos estas simulaciones desde el gobierno y comparen ustedes lo del sector privado a ver qué opinan. No olvidemos también, esta reforma se hizo con un secretismo que, no sé, pareció de los años de Cristina Kirchner. Héctor, te consulto... Bueno, perdón, sin ánimo de disculpar al gobierno. No, con el lobby que hubo apenas se anunció un PowerPoint, ni siquiera el proyecto. Yo creo que abrían la negociación y salía una quinta parte de la reforma tributaria. Es probable, pero una vez publicada, por lo menos quisiéramos conocer cómo estimaron esos efectos cruzados, porque así leyendo los proyectos cuesta entender que esto va a tener un costo de apenas un punto y medio de PBI en recaudación y va a aumentar necesariamente el crecimiento económico. Héctor, te quiero consultar por la reforma laboral, porque la tributaria trae interesantes incentivos para las pymes, sobre todo. Sí, para las pymes sí. Claro, y la laboral es como que se quedó medio a mitad de camino. ¿A vos te parece...? Ahí está el tema. ¿Cómo? Ahí está el tema. Claro, bueno. El efecto combinado es indeterminado. Ahí está el tema. Bueno, la pregunta era, ¿no crees que finalmente se abandona ir a un esquema, por decirlo en letra gruesa, a la brasileña, para adoptar el sector por sector? Creo que se abandonó. El texto, digamos, no sugiere esa... No, claro. Ni siquiera sugiere eso, sí, eso se abandonó. Sí, ni el primer borrador siquiera de la reforma, que después fue descafeinado totalmente, ¿no? Y la cláusula del banco de horas fue eliminada. Claro. Está en el proyecto que se mandó al Congreso. Claro. Bueno, entonces la pregunta, ¿no crees que se van a ir a acuerdos sectoriales que al gobierno le han rendido bastante? Sí, va a haber, pero no empresa por empresa, sino sector por condicionado sector. A lo que previamente se acuerde con la CGT y otras centrales. Y una última pregunta de mi parte, Héctor. Me da la sensación, por lo que vos decís, que no sos muy optimista en cuanto al objetivo final de esta reforma, que es aumentar la inversión privada, el empleo y el crecimiento del PBI para achicar el peso relativo de un Estado que no se reduce. Incluso mismo en la reforma laboral hay un par de organismos de instituto de formación para jóvenes, un nombre así, una agencia de evaluación tecnológica de medicamentos que, no sé, esto sabemos cómo empiezan y no cómo terminan siempre. ¿Cuál es tu opinión? Sí, es así. Está, como decís, descafeinado esto. El objetivo central que se venía preanunciando, que estaba en mente, era, bueno, y lo había repetido varias veces el presidente, nos están matando los impuestos. O sea, el primer punto era bajar sensiblemente la presión tributaria, y eso obviamente iba a alentar inversiones, crecimiento. Se queda a mitad de camino en principio este proyecto, así que, no sé, salvo que quizá más adelante se prevé una segunda reforma tributaria, pero así como está, si nos quedamos solamente con esto, más un impuesto a la renta financiera, justo cuando necesitamos que vengan inversiones, y va a ser difícil. Bueno, era la anteúltima la pregunta, porque quería plantearte otra cosa con respecto al blanqueo laboral, que es muy generoso, realmente el que adhiere en los primeros 6 meses no paga, pero ¿hasta qué punto puede ser exitoso en la medida que no se remueve la causa principal? Las empresas que operan en negro, en especial muchas pymes, lo hacen por los altos costos laborales, y si no baja el costo laboral estructural, digamos, me da la impresión que es ganar tiempo por un ratito. ¿Qué opinas? Sí, creo que coincido con eso, más aún viendo los articulados de parte de capítulos de la reforma tributaria, laboral, la previsional, la de el pacto con las provincias. Todas tienen artículos con un condimento común, que es volver a indexar la economía.
al IPC nacional en este caso. Vuelve, creo que, a tomar fuerte cuerpo la inflación inercial y en ese contexto la baja del costo laboral y más gradual no la veo factible. Bueno, y ahora sí, la última, de verdad, y volviendo al principio, al pacto fiscal. ¿Quién va a controlar a las provincias? Porque nadie lo dice, digo, ¿no será un nuevo jolgorio esto cuando pase un par de años? Yo creo que está la puerta abierta, no hay nada que obligue a una responsabilidad fiscal dura y a bajar en serio el gasto público, ni en la nación ni en las provincias. El riesgo está, sí. Así es. Muy bien, Héctor, te agradecemos muchísimo la charla, realmente deberían difundirlo mucho más ese informe porque está muy, pero muy precisado. Bueno, me agradezco muchísimo. Héctor, gracias. Hablábamos con Héctor Rubini, que es del Instituto de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de El Salvador. Hicieron un excelente trabajo mirando las reformas, mirando el pacto fiscal, explicando punto por punto todo aquello que tiene divergencia. Y yo agrego, y las que va a haber. Sí, recién estamos empezando. En el Senado primero, en diputados después, etcétera, etcétera. Bueno, 10:34. Enseguida vamos a volver, hacemos la pausa. ¿Tenemos un título para tu comentario dentro de un ratito? Sí, señor. Planetas desalineados, ¿te gusta? Bien, bueno, después nos contás, dale. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Periodismo a diario. Llevarle por Ecomedios todas las mañanas, todos los diarios, desde el kiosco a sus oídos. Te vi llegar del brazo de
ser. Muy bien, 10:38 minutos, 23 grados la temperatura, mañana linda en Buenos Aires, de a poquito están apareciendo las nubes, recordemos que va a haber una máxima de 31 y que después, cuando se haga ese pico, probablemente tengamos lluvias aquí en la capital federal y Gran Buenos Aires a partir de media tarde más o menos. Gerardo. A ver, vamos a repasar novedades del básquetbol, no todo de fútbol. Ayer por la noche jugaron los San Antonio Spurs de Manu Ginóbili, que no pudieron ganar. No pudieron ganar los Spurs y tampoco Manu Ginóbili sostener los muy buenos rendimientos que había tenido en los últimos partidos. El equipo de Texas perdió frente a Nueva Orleans 107-90. Ginóbili estuvo 12 minutos en cancha. Evidentemente la decisión de Greg Popovich, el entrenador, era dosificar energías, tratar de no desgastar por demás a un jugador de 40 años, ni más ni menos, como Manu Ginóbili. También cuidó a otros y por eso quizás San Antonio mermó en su rendimiento. No encestó puntos, ensayó 3 tiros y falló los 3. Ginóbili, que quedó con 2 rebotes e igual cantidad de asistencias. Volviendo al fútbol, hoy te contaba que River había ganado sin brillar en este partido adelantado de la 12ª fecha. Hoy habrá otro también adelantado de la 12ª fecha y es el que van a protagonizar Vélez y Godoy Cruz de Mendoza. Vélez, que tiene como entrenador interino a Marcelo Gómez, ¿te acordás? Volante central, ex volante central del Vélez de Carlos Bianchi, el Vélez campeón de la Copa Libertadores y que ha sido todo un emblema de esa época dorada del equipo de Liniers, después con algún paso no muy afortunado por River. Bueno, es el entrenador interino, teniendo en cuenta que presentó su renuncia a Omar de Felipe. Intentará Vélez volver a ganar, acumula 3 derrotas consecutivas, había sido goleado por Gimnasia, después cayó con Huracán en el último partido y bueno, intentará recuperarse frente a Godoy Cruz. Esto va a ser hoy a las 7:15 de la tarde en Liniers, con televisación de Fox Sports Premium. Este partido va a quedar uno de los adelantados de la 12ª fecha, que lo van a jugar la semana que viene San Lorenzo y Atlético Tucumán. Esta mañana le explicábamos a la audiencia, Néstor, que va a haber en Buenos Aires, en simultáneo con la fecha 12, una reunión de la Organización Mundial de Comercio, y no va a haber fuerzas de seguridad disponibles para atender el fútbol, por lo cual se ha decidido con antelación traer estos partidos para las semanas anteriores. Así que por eso jugó River, por eso juega Vélez, y la semana que viene será para San Lorenzo, ¿no? Exactamente, va a ser del 10 al 13 de diciembre este evento, mega evento de la Organización Mundial de Comercio, mismo fin de semana en el que se va a jugar esa fecha 12. Y va a ser preparatorio, un ensayo en pequeña escala, claro, de lo que va a ser la cumbre del G20, que ahí sí vienen los presidentes de los 20 países más importantes del mundo a nivel económico o político. Bueno, vamos a tu columna, Néstor. 10:42 minutos, planetas desalineados. A ver. Economía de cada día y lo que vendrá en profundidad y con lenguaje bien sencillo. Economía apta para todo público. La columna de Néstor Sibona en Periodismo a Diario por Ecomedios. Presenta a Néstor Sibona. En Garbarino pensamos en vos. Por eso ahora con la compra de cualquier producto en Garbarino, sumás millas de Aerolíneas Plus. Dale, vení a Garbarino y prepárate para viajar a ese destino que siempre soñaste. Garbarino, pensamos en vos. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu 0 kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat, una ayuda. Auspicia Banco Nación, el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos.
¿Se acuerdan de los calidoscopios que muchos usamos como juguete infantil? Y creo que todavía se usan, ¿no? Que uno, según cómo ubicara, yo estoy haciendo la seña como si tuviera ese tubito con, te ven por distintas la tele. piezas, bueno, que me ven por streaming, lo pueden ver más gráficamente. Según como uno mirara o ubicara este instrumento, bueno, se veían de distintas cosas. Y lo mismo está pasando hoy con la economía, Hugo. El triunfo que cambiamos en las elecciones y el inmediato aprovechamiento de Macri del resultado electoral a favor de los cambios para impulsar reformas, que la verdad uno puede hacer un montón de observaciones, pero yo creo que no todo el mundo se esperaba. ¿Te acuerdas que había gente que decía, no, Macri después va a hacer la plancha si gana hasta el 2019? La verdad que fue todo lo contrario. El reformismo permanente. El reformismo permanente, exactamente. Y es así. Ahora, ¿qué estamos escuchando de reformismo permanente? A los beneficiarios y a las víctimas. Los beneficiarios son aquellos que van a tener bajas de impuestos especialmente, las víctimas son aquellos que van a pagar las subas de impuestos. Y quienes, con mayor o menor ruido, se están haciendo notar para pasar de un sector a otro, generalmente el de víctimas a beneficiarios. Según nos decía Mirta Tundis esta mañana, los jubilados van a ser víctimas. Algo que no sé si el gobierno va a querer que sea tan así, pero veremos. Son víctimas atenuadas. El gobierno a los jubilados le está planteando lo siguiente, Hugo. De acá en más, olvídense de poder perder poder adquisitivo, porque va a haber la inflación, el ajuste cada 3 meses y un pequeño plus. Hasta ahí bien. Ese plus es una risa, bueno, si es que se va a cambiar, porque es si es el 5% del crecimiento del PBI, creciendo 4% la economía, que sería fantástico, le agregaría un 0,2. 20 pesos nada. Cada 10.000. Pero es que esa es la idea del gobierno, que le cueste menos el ajuste a los jubilados, porque la inercia de este año va a aumentar el gasto del año que viene. Y lo que nadie dice justamente es eso, nadie en el gobierno. El deterioro que hubo el año pasado, después de la estanflación de 2016, no se recupera. O sea, los jubilados pueden tener una trayectoria plana en sus ingresos, ligeramente ascendente, pero de un escalón más bajo que el que estaban a comienzo de 2016. Y después agregarle todos los impuestos que cada uno ve donde le pegan. Si fuma, si toma bebidas alcohólicas, a otros que nos van a pegar, nos guste o no, que son las valuaciones fiscales en impuesto inmobiliario, y diría que patentes viene casi seguro. Eso lo comentamos en la columna de la semana pasada. Pero alrededor de toda esta polvareda que levantó la reforma, salvo algunos economistas muy estrictos, que no están tan pendientes de los diarios, incluso como Héctor Rubini, a quien acabamos de entrevistar, lo que están mirando es lo que el título de esta columna. ¿Está alineada la política macroeconómica argentina como para decir, bueno, esto está resuelto y nos ocupamos de las reformas estructurales para que la economía crezca, cree empleos y esto permita reducir el peso del Estado, pero a la vez también reducir la pobreza? Y la verdad que hay signos de interrogación, porque también Hugo, de ahí depende del cristal con que se mire, de qué lado pongamos este calidoscopio. ¿La economía está creciendo? Sí. ¿En base a qué está creciendo? Construcción, especialmente obra pública y privada. En la obra privada tiene mucho que ver la expansión del crédito hipotecario. Ayer el Banco Central dio el informe de bancos, el crédito hipotecario creció 90% en términos interanuales. Es cierto que desde un piso bajísimo, porque casi no había. Y por otro lado, con el empuje del campo, que era previsible después de que se eliminaran casi todas las retenciones menos la soja. Ahora, esta economía, Hugo, sigue teniendo 3 problemas que ya existían en 2015 y venían de mucho antes de 2015. Con la baja de inflación con respecto al año pasado, que es importante, es prácticamente la mitad, ya no es menos de la mitad, sino un poco más de la mitad, bajó. Tenemos la misma inflación que en el gobierno kirchnerista. Y encima se mantienen y se agudizan en algunos casos los déficits gemelos, o sea,
el Tesoro gasta más de lo que recauda y encima se endeuda para cubrir. Esto era peor en el kirchnerismo, que falsificaba billetes, emitía billetes sin respaldo. Y por otro lado, la Argentina volvió a tener déficit comercial, que no es grave en una economía que crece porque necesita más insumos, pero eso se tendría que pagar con mayores exportaciones, y las exportaciones están estancadas en la Argentina. Esto hace que la capacidad de reducir ese déficit con mayor exportación esté muy condicionada y te diría ralentizada, porque las mejoras para darle competitividad a la economía, bajarle los costos fiscales, impositivos, laborales, no salariales, etcétera, la logística, el costo financiero, están planteadas a largo plazo. Así que conviene tener en cuenta, así como que el otro día decíamos que el gobierno tendría que informar los beneficios, pero también los costos de estas reformas, que repasamos brevemente, también tendría que marcar algunos caminos que son inconsistentes hasta ahora, y lo dicen economistas muy serios. Por ejemplo, el Banco Central insiste en bajar la inflación subiendo las tasas de interés. Pero por el otro lado, esta expansión del crédito, que el mismo Banco Central informa, no viene de la órbita del Banco Central. Tiene que ver con muchas decisiones políticas, como los créditos hipotecarios que otorga el Banco Nación a 30 años de plazo, después se sumó al resto del sistema, los préstamos a jubilados que se dieron y a quienes reciben planes sociales que se otorgaron antes de las elecciones. Entonces tenés aquello que otro economista, Miguel Ángel Brodo, decía de poner la calefacción y la refrigeración al mismo tiempo. Tomás una medida para expandir la economía y otra para enfriarla. Lo mismo pasa con la inflación, porque los ajustes de tarifas, bueno, nos van a acompañar hasta 2019, cuando ahí a partir de ahí se van a indexar, o sea, no van a crecer por arriba de la inflación. Y estas son cosas, y si bien la Argentina tiene una baja deuda con respecto al Producto Bruto, y este es el argumento oficial desde siempre, y no tiene mucha alternativa, o no tiene déficit, tiene que ir a un ajuste fiscal violento, o financia el gradualismo, que es lo que está haciendo. Pero ojo, el crecimiento de la deuda es más rápido que en otros periodos donde terminaron mal las cosas. Pero, bueno, hay que darle el beneficio de la duda al gobierno cuando dice, bueno, si la economía crece, todo esto se empareja, dentro de 3 años va a desaparecer el déficit primario y eso nos va a bajar el costo de la deuda. Ojalá. Por ahora lo dejamos en este punto. Auspiciaron Economía apta para todo público con Néstor Sibona. Garbarino, garantía de confianza. Fiat. Auspició Banco Nación, el banco de las pymes, del campo, de los jubilados, de los jóvenes, de los emprendedores, de los que quieren cumplir sus proyectos. Banco Nación, un banco presente junto a todos los argentinos. Bueno, entramos en el último pedacito, 6-7 minutos, todavía no tenemos conferencia de prensa allí en la puerta del comando en jefe de la Armada. Lo tenemos a Rafael Saralegui. Rafa, la última entrada, te pregunto por Brenda, ¿te acordás quién era? Sí, hubo la chica estudiante de medicina que quedó herida en muy mal estado, ¿te acordás cuando le robaron el teléfono celular? Sí. Sí. Al caer del tren, el tren Belgrano, en la estación, a la altura de la estación Don Torcuato. Ella estaba haciendo una práctica, le arrebataron el teléfono, cayó al andén y quedó en muy mal estado. Hay 2 novedades con este caso, Hugo. Ayer se supo que Brenda se recuperó, sí, que por lo menos pudo abrir sus ojos, reconocer a su mamá, después de haber sido una
sometido a una intervención quirúrgica, con lo cual este es un dato alentador para la familia después de que ella había quedado herida de suma gravedad tras haber caído del tren y haberse golpeado con el andén. Y la otra novedad que hay hoy, Hugo, ya de esta mañana, es la detención de uno de los sospechosos que fue acusado de robarle el teléfono celular. Es un hombre de 32 años que fue detenido en las últimas horas en un operativo que realizó la comisaría de Tigre. Hubo 2 allanamientos, y uno fue en José Cepaz y otro en el barrio Frino, en la misma zona, donde se detuvo a este acusado de haber sido el autor del robo y que termina con las lesiones de Brenda Vigante, esta chica de 27 años. Bueno, estamos ya cerrando el programa, no sé si te ha quedado algo, pero queríamos reportar esto de Brenda porque, bueno, no deja de ser alentador que se esté recuperando y además que hayan metido preso a alguien que... Sí, según trascendió en fuentes de la policía, es que es un hombre que ya tiene antecedentes inclusive con condenas, también por robo de teléfonos celulares a mujeres y también en el mismo ferrocarril, en el Belgrano Norte, o sea que es como una forma de actuar que ya tenía y por el cual ahora resulta detenido y acusado entonces por las lesiones que le provocó a Brenda cuando cae del tren en movimiento. Muy bien, será hasta mañana, Rafael, y gracias. Hasta mañana, un abrazo. Bueno, tengo 2 cosas. Una, bueno, tapa de Clarín, ayer estuvo en los portales, en la televisión, la muerte de esta chiquita Justina Locane, que estaba esperando un corazón en trasplante y bueno, no llegó a tiempo y falleció ayer. Tristeza por la muerte de Justina, la nena que necesitaba un corazón y movilizó al país, dice el diario Clarín. Y les quiero contar también que hubo un importante operativo en Bariloche desde las 4 de la mañana de hoy en la zona del lago Mascardi y se desalojó una ocupación que mantenía desde hace 2 meses un grupo mapuche radicalizado. Pero no fue la Gendarmería solamente hizo apoyo, sino que entre 30 y 40 efectivos de la Policía Federal y del grupo Albatros, a las órdenes del juez federal Gustavo Villanueva. Los hicieron salir de ese lugar que estaban ocupando, no solamente con casillas, sino con animales y cultivos, desde hace un par de meses. Uno de las personas desplazadas, entre 30 y 50 en total, dijo: nosotros llegamos hace 2 meses, no queríamos el conflicto, pero estamos ahora en otra situación. Nos acusan de todo y venimos a recuperar una tierra ancestral para que sea cuidada. Y queremos vivir con nuestras cosas como siempre lo hicimos, con animales y cultivos. Habrá que explicarle a todos estos muchachos que las leyes argentinas impiden las ocupaciones, que eso es ilegal. Así que bueno, parece que los han podido sacar sin ningún tipo de inconveniente, sobre todo, bueno, después de toda la situación del tema Santiago Maldonado, allí en la provincia de Río Negro. Tenés perlitas, me imagino, Néstor. Sí, las recorremos rápidamente. Las reservas del Banco Central ayer llegaron récord histórico, 55.000, casi redondos, 55.002 millones de dólares. ¿Nos ponemos contentos? Pese a lo que comentábamos recién, bueno, buena parte de esas reservas son la contrapartida del endeudamiento que toman la nación, las provincias, más el ingreso de dólares financieros. Hoy en Tapa, el cronista comercial dice que 3 de cada 4 dólares de inversión extranjera busca activos financieros. Hoy se comienza la suscripción de la acción del BIMA, del Bancos y Mercado de Valores, la integración de la Bolsa de Comercio y el Merval. Vende el 5,3%, se espera por lo menos 1.000 millones de dólares. Esta acción subió 70% en los últimos 3 meses, con lo cual el techo de suba arrancó en 140, llegó a 250, bueno, se ve difícil que pueda seguir subiendo, pero nunca se sabe. Otro dato, hubo la contrapartida del ingreso a capitales, Electroingeniería, otra de las empresas del
Universo K, aunque con yo te diría, una conducción mucho más profesional que la de Lázaro Báez o Cristóbal López, incumplió ayer el pago de un título de deuda. Una de las calificadoras de una filial de Fitch le rebajó la nota a riesgo crediticio extremadamente vulnerable y, bueno, tiene 30 días para no ser declarada en default. La empresa dijo que lo va a pagar dentro de ese plazo, pero también lo supeditó a qué pasa con obras muy importantes que se adjudicó durante el kirchnerismo y que están paradas, especialmente las represas del río Santa Cruz, donde hay una renegociación con China que aportaba la financiación. Y finalmente, ya que hablamos de electricidad, demos una buena. Ayer Edenor celebró su 25 aniversario, donde en la Biblioteca Nacional. ¿Por qué? Porque le donó todo un sistema de iluminación exterior e interior. Yo al menos el exterior realmente quedó fantástico, pero por ejemplo dice que la sala de lectura se renovó y pasó todo a LED, lo cual le permite ahorrar un 70% del consumo eléctrico y, bueno, destinarla a mejorar la biblioteca. Habló el presidente de Edenor, pero también habló Marcelo Minlin, el presidente de Pampa Energía, que es el accionista principal, que dijo que Edenor el año que viene va a permitir que 270 estudiantes secundarios de 23 escuelas vayan a sus filiales a capacitarse dentro de esta idea de precarización laboral. ¿Vos decís? ¿Le habrán pedido permiso al sindicato? No. Supongo que no, porque ahora ¿Qué en la tendrán ley, que, tendrán que decir los docentes? En la reforma laboral se le buscó un eufemismo que si lo encuentro, Hugo, bueno, lo saludamos a Carlos Clérici. Sí, Carlos, ¿cómo te va? Para no decir que esto es así. ¿Cómo vas a ir a capacitarte si no te da permiso el señor Eduardo López, que maneja el gremio docente en la capital federal? No se puede capacitar a los alumnos. Eso es precarización. Y no son pasantías, son prácticas formativas ¿Viste? laborales. No va. Con una asignación estímulo. Que los maestros se reciban en la universidad no va tampoco. Haremos paro. Ya está. Iremos a la clase a decirle a los chicos que Santiago Maldonado ha sido chupado por la gendarmería. Yo puedo dar fe que estás hablando en broma, pero el problema es que más de la mitad de la sociedad piensa así, si uno mira el resultado. Y no van a pedir disculpas nunca, no van a pedir disculpas nunca, porque solamente lo que buscan es cambiarle la cabeza a los docentes, que bastante mal la tienen con este estatuto que atrasa 60 años, 70 años. Y del año 69, ¿no? O sea, sí, estás en... No sé, 60, pero bueno, por ahí. Bueno, eufemismo... práctica laboral formativa con asignación estímulo. Proyecto de ley de reforma laboral que, bueno, se trata la semana que viene porque no había 2 de los 3 de la CGT que dijeron estamos de acuerdo con él. Yo sabés lo que le disputo a los gremios, y en serio lo digo ahora, que ellos le echan la culpa a los gobiernos de Cambiemos o del PRO, Macri antes, Rodríguez Larreta ahora, de abandonar la educación pública, cuando nadie ha hecho en la capital federal tanto por la educación pública durante muchos años. Y lo que hacen es meterle palos en la rueda para que no puedan hacer más. Y entonces, ¿quién es el culpable? Primero me pongo al cambio, después vemos de qué se trata. Y la verdad, Hugo, que a los dos nos tocó estar, y a los 3, porque Carlos Clérici también estuvo presente en el coloquio de ideas, esto del cambio de la cabeza, del reseteo de las cabezas para hacer un cambio cultural. Si Carlos, perdón. Todos mantienen la quintita. ¿Le puedo recomendar algo? Porque que veamos a River. Mañana voy a estar... grabé una nota que va a salir mañana al aire en la otra agenda, un poco de fondo, digamos, con temas de fondo, por eso es larguita, con el gerente de asuntos legales del Grupo Techín. Interesante. El doctor Julio Cordero, que fue uno de los 5 representantes por la UIA de la negociación de la reforma, ¿no? Laboral y tributaria. Y porque lo escuché el otro día en la reunión de idea de Capital Humano que hubo, y me encantó la forma en que encaró el tema, desde el concepto del derecho y de cómo son las relaciones laborales, qué significa el derecho en las relaciones laborales, y dio casi una verdadera lección, ¿no? Magistral,
Y bueno, mañana les propongo que lo escuchen. En la segunda media hora del programa vamos, o en la primera, no sé, vamos a poner al aire la nota. Mañana lo volvemos a recordar. Para entender, por ejemplo, como para el disparador, dice, tenemos un trabajador, una pared despintada, un hombre con el pincel, con ganas de trabajar, y una persona con ganas de pagar y que le pinten la pared. Bueno, si por las normas legales eso no se puede concretar, no está funcionando el derecho ni las relaciones laborales como corresponde, ¿no? Y bueno, y encaró todos estos temas, un poco de lo que están debatiendo ustedes, de la cuestión de la cabeza y del pensamiento, bueno, claro. Desde las bases, como volviendo a Santo Tomás de Aquino y de ahí toda la filosofía. Aparte vos fíjate que la legislación se basa en convenios que se quedaron en el año 75, estamos hablando de 42 años, ¿no? Plena dictadura militar. No, un poquito antes, la dictadura militar fue en la época... 75. Claro, 75. Claro. Pero ahí quedaron detenidos en el tiempo y se le van haciendo pequeños cambios, pero es otro mundo. La Argentina tenía 4% de pobreza en el año 74 y no tenía desempleo. Bueno, esa legislación laboral hoy no te funciona. Eso agregarle las obligaciones que hay para respetar convenios con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Es realmente complejo esto. Gerardo, ¿a qué hora hay fútbol hoy? 19:15, Vélez Godoy Cruz en Liniers, partido, recuerden, adelantado de la 12ª fecha, misma por la que ayer River le ganó a Unión de Santa Fe. Tú, River. El tema de la OMC, la reunión de diciembre. Exactamente, ¿no? Claro, exactamente. Que no va a haber policía suficiente para los partidos. Gerardo, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos nosotros también. Sí, señor. Nos despedimos, en mi caso hasta el martes, que tengan buen fin de semana y que se cumpla el pronóstico que estamos viendo, ¿no? Al menos para el fin de semana pinta bastante bien. No se hizo todavía la conferencia de prensa prevista para las 10 de la mañana en la Armada. Vamos a esperarla. Uno intuye que hay cosas. Sí, yo aquí tengo una complicadas novedad que viene del exterior. ¿Un cable de Reuters? Sí, lo pasaron, ¿no? No lo leí, no. No lo leí, por eso estamos a la espera, ¿no? De confirmar. Sí, claro. Pero generalmente estas cosas se saben o trascienden mucho más afuera que adentro. Claro. ¿no? Sí. Bueno, pero hay como un cambio de clima también. Sí, claro, hace un par de días ya que se veía que la cosa venía mal. Bueno, igualmente no perdemos la esperanza, más pesimistas pero esperanzados. Será hasta mañana, estamos aquí a las 9 con Periodismo a Diario, se quedan con Carlos Clerici hasta el mediodía y la otra agenda. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.